Bueno, ZBrush, hoy vamos a hablar un poco de proyección, ¿verdad? De cómo pasar de Dynamesh a ZRemeasure, pero sin perder el nivel de detalle. ¿Por qué hacemos esto? Bien, lo hacemos para poder llevarnos nuestro modelo a otro software 3D con una malla mucho más optimizada, o también lo hacemos para empezar a trabajar ya sea con subdivisiones más ZRemeasure, todo el tema de los detalles en nuestro modelo, ¿ok? Así que bueno, vamos a ello. Acá tengo una copia de este modelo y si nos fijamos tiene una carga poligonal muy alta. Estamos hablando de 3,5 millones de polígonos, ¿ok? Eso lo vamos a reducir bastante. Bueno, vamos a ir a nuestro modelo y le vamos a hacer un ZRemeasure. Yo se lo voy a hacer en 10.000 polígonos, creo que está bien. Le vamos a dar ZRemeasure. Va a demorar un poquito porque es una malla bastante densa para procesar. Ahí ya está terminando. Perfecto, bien. Ahí pasamos de 3,5 millones de polígonos a 20.000 polígonos. Pero también es notorio el tema de los detalles, ¿no? Se perdieron bastante. Bueno, vamos a explicar cómo recuperarlo. Vamos a ir al historial. Vamos a trazar un poquito y acá le vamos a apretar la letra control clic y se va a quedar así en blanco. ¿Qué le estamos indicando acá? Lo que le estamos indicando es que queremos que trabaje con el historial en este momento, ¿ok? Ahora vamos a ir al apartado de Subtool y vamos a ir a Project. En el apartado de Project lo que le vamos a decir es a esta opción de acá, que trabaje con el historial, ¿verdad? Le vamos a proyectar acá, proyectar historial. Y ahí ya quedó. Bien, la modificación que hizo ahí fue mínima, pero ya nos vamos a ir acercando. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a darle un nivel de subdivisión, control D, y le vamos a dar proyectar de nuevo. Vieron ahí ya cómo se está acercando más a mi modelo de inicio. Le vamos a dar otro nivel de subdivisión y le vamos a dar proyectar de nuevo. Ahí ya prácticamente es lo mismo. O sea, podríamos si queremos darle otro nivel de subdivisión, pero yo creo que ahí prácticamente ya conservamos el mismo detalle. Y pasamos de 3,5 millones de polígonos a 329.000 polígonos. Esto ya es una malla bastante más aceptable para poder empezar a trabajar el tema de los detalles o simplemente llevárnoslo a otro software, ¿verdad? Bien, básicamente el tema de proyección sería eso. Esto creo que es una forma un poco más rápida de la forma habitual, que es en realidad duplicas el modelo, pones uno arriba, otro abajo y después lo que vas haciendo es proyectando, ¿no? Bueno, básicamente sería esto, gente. Espero que les haya servido el video. Si es así, recuerden, bueno, apoyar con un me gusta, compartiendo, comentando y bueno, por supuesto suscribiéndose al canal. Así que nada, por hoy sería eso y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Que anden bien.